Genial, muchas gracias. Bueno, como contó Tomás, el título de esta charla se llama Dime dónde vives y te diré quién eres, el caso de las bacterias en arroyos urbanos. Mi propuesta es abordar la problemática que hemos encontrado en arroyos del área metropolitana de Buenos Aires, contarles cómo abordamos esa problemática, cuáles son los desarrollos metodológicos, y bueno, y ir al key de la cuestión que nos reúne en estas jornadas, que es por qué lo hacemos. Entonces, en primer lugar, vamos a situarnos geográficamente. Estamos en el área metropolitana de Buenos Aires, que es parte de la región pampeana. Estamos en la zona sur de la gran cuenca del Plata. Esta zona, que es una megalópolis por definición, por la cantidad de habitantes que contiene, es un continuo de áreas metropolitanas, un continuo de impermeabilización, una megaurbe, supongo que están viendo el cursor, la cual está drenada por 5 cuencas principales, de noroeste a sureste. Mencionamos a la cuenca del río Luján, aquí estaría Luján, por ejemplo, la cuenca del río Reconquista, conocido por sus altos niveles de contaminación, la cuenca de los arroyos de la ciudad de Buenos Aires, que abarca también algo de la provincia, donde principalmente hoy día todos esos arroyos o cursos de agua se encuentran entubados y soterrados. La cuenca Matanza-Riachuelo, también muy conocido por sus altos niveles de impacto, tanto industrial como urbano en general, la judicialización de esta cuenca en pos de la problemática ambiental. Y hacia el sureste tenemos la cuenca de la zona sur, que en realidad son muchas cuencas pequeñas, muchas subcuencas, que están agrupadas dentro de esta cuenca de la zona sur, y de la cual nos interesa, para el trabajo que tengo para contarles, enfocarnos en la subcuenca de los arroyos San Francisco, Las Piedras y Santo Domingo. Esta cuenca, que está constituida por los arroyos, como ya les conté, San Francisco, Las Piedras, un poco más al este, y en su unión forman el Santo Domingo, tiene la particularidad de, si bien está bien adentro del AMBA, de este área metropolitana de Buenos Aires, de tener un gradiente de urbanización dominante. Hay una zona en la cuenca alta, en la cabecera de estos arroyos, de uso más bien agrícola, hay mucho territorio rural, hay una zona de interfaz con el urbano que es muy breve y luego abruptamente ingresa en las zonas bien urbanizadas. Esta imagen lo que revela es un mapa con las densidades poblacionales puestas por calor, desde lo más clarito, lo menos denso, estamos hablando de 0 a 20 pobladores por hectárea, mientras que en las zonas de la cuenca baja, donde ya estamos próximos al efluente de toda esta cuenca en el estuario del Plata, del Río de la Plata, con densidades urbanas elevadísimas. A su vez, de estas condiciones de urbanización, cabe destacar que no son homogéneas, no es lineal, que aumenta la densidad urbana y las infraestructuras urbanas, sanitarias principalmente, acompañan este crecimiento, sino que hay una particularidad de este territorio, que es que está fragmentada en muchas unidades administrativas. Son muchos los municipios entre los que transcurre esta cuenca, naciendo en las zonas de Almirante Brown y terminando en Avellaneda, y eso implica modos de manejo muy distintos en cuanto a la infraestructura, y me refiero a la densidad de cloacas que se hallan en las zonas, o sea, la cobertura de estos servicios de cloaca, la cobertura de agua potable, la cantidad de pozos sépticos que se hallan, es muy disímil. A su vez, en esta cuenca, nosotros como laboratorio venimos trabajando ya hace unos años. Martín Graciano, que es uno de mis codirectores, en particular tiene un vínculo muy estrecho con las organizaciones sociales del territorio y vecinales, por parte del Frente de Organizaciones en Lucha, que se viene trabajando hace ya muchos años. Hay 2 tesis de grado ya terminadas en el lugar, 2 tesis de grado en curso, publicaciones realizadas. Y más allá de eso, tampoco hay demasiada información sobre esta cuenca, no está tan caracterizada, solo algunos tramos del San Francisco principales, que son los que se viene elaborando
en el laboratorio desde hace unos años, pero luego a nivel cuenca no hay mucha información. Hay un trabajo, una tesis doctoral del 2016 del ORDI, de la Universidad de La Plata, que informa sobre cuestiones un poco más microbiológicas que no son de nuestro interés, pero nos encontramos ante la necesidad de saber más. Les quiero mostrar un poco, abuelo de ave, cómo se ven estos arroyos en la cuenca alta, en las nacientes, por ejemplo, el arroyo de las Piedras, donde se ve la presencia de macrófitas, de plantas en el curso de agua, hay emergentes, hay flotantes, hay buena conexión con el ambiente lateral, con la zona que le llamamos riparia, ¿no? Esto va a colación de que no hay encofrados de hormigón, es un continuo que obviamente que hay impacto por cuestiones como las que comentaba Lau hace un rato, ¿no? Esto es una zona agrícola ganadera, o sea que impacto hay, pero no hay infraestructura urbana haciendo presión. Y bueno, la vegetación riparia achaparrada típica de la región pampeana, y luego ya cuando se insertan en los anillos periféricos de la urbanización, estos arroyos, empiezan a aparecer las primeras modificaciones, los primeros impactos que son disímiles entre los distintos arroyos que trabajamos. Por ejemplo, el arroyo San Francisco se inserta en una zona de viviendas, en un barrio de quintas, un barrio obrero, donde si bien se observa que hay una diferencia entre lo que es esta situación, la que vemos a la izquierda en el arroyo Las Piedras y la que se ve en San Francisco, todavía hay vegetación, todavía hay conexión, hay poco hormigón metido. Mientras que en Las Piedras, si bien esto se mantiene igual, los barrios de emergencia que están en estas zonas periféricas son muchos y grandes y generan un impacto enorme en términos de todos los residuos, el caudal de material de desecho domiciliario, en particular, que va a parar a estos cursos de agua por ausencia de infraestructura sanitaria adecuada. Si avanzamos ya un poco más en la cuenca media, encontramos situaciones muy complejas donde ya, por un lado son disímiles. Por ejemplo, en San Francisco se ve bello, o sea, hay un poco de residuo, pero la gente tiene acceso, es un lugar de recreación, tiene vegetación, pero bueno, están rectificados. Estas son dos imágenes que no tienen mucha distancia, son de distinto momento del año, por eso una se ve tan verde y está un poco más otoñal, si se quiere. Me parece que sí es otoño, principios de la primavera. Donde se observa, sí, rectificación. Acá claramente laburó una retroexcavadora y metió mano para modificar el curso natural de estos arroyos y adecuarlos a las necesidades de la urbanización. Y luego Las Piedras sí presenta un estado ecológico mucho más deteriorado. Esto es un poco anecdótico y es tremendo. Es un puente, que es el arroyo, aunque no parezca, y acá hay un puente que está frenando, que hace las veces de dique y que se arma todo este embalse de basura con una profundidad, esta imagen llega a ver hasta, no sé, 80 metros y es todo basura y sigue. Y bueno, del otro lado de ese puente está, bueno, se ve así, donde ya la basura no está, pero bueno, está todo el lixiviado de ese basural y bueno, el agua que pudo fluir a través de todos estos impedimentos. Realmente el estado ecológico es grave. Y ya en la cuenca baja, la cantidad de infraestructura puesta sobre los cursos de agua han desdibujado por completo los cursos originales. Acá hay una imagen de la unión entre San Francisco y Las Piedras, que les comenté que tenían una confluencia, que formaban en Santo Domingo. Se ve la pluma de contaminación del arroyo Las Piedras en relación a las aguas del San Francisco. Y bueno, cuando ellos se encuentran, son entubados. Esta imagen es el ingreso a un entubamiento que hace que, bueno, se soterren las aguas. Por encima tienen un basural a cielo abierto, o sea que la condición ecológica es tremenda, es de mucho deterioro. Hay instalaciones fabriles, no muchas, porque la verdad es que el caudal que tienen estos arroyos es bajísimo, o sea, no pueden captar tanta contaminación. Es difícil que les aprueben una industria en esta zona, pero así todo hay graseras, en particular estas manchas blancas que se ven son grasa bovina. El lugar es bien fétido y está muy deteriorado, y acá hay casas, acá vive la gente. Y bueno, después este es el último segmento ya del Santo Domingo, una vez que emerge de este entubado, en su recta final a llegar al estuario del Río de la Plata, y que bueno, tiene
hormigón, está rectificado, está totalmente tocado su morfología originaria. Entonces, bueno, todos estos cambios que se realizan sobre los cuerpos de agua, al momento conocemos algunos impactos ecológicos, principalmente están introduciendo las infraestructuras, simplificación a estos cauces, ¿no? O sea, el típico cauce sinusoidal de la región pampeana, ¿no? Este serpentear a lo largo del cauce es desdibujado, se simplifica y se tiende a la homogeneización del curso y a su vez de las áreas buffer, de las áreas riparias laterales, como les había mencionado, que se les quita todo tipo de complejidad y se elige por poner un hormigón armado. A su vez, bueno, conocemos la sobrecarga de contaminantes y nutrientes que generan las ciudades, la actividad antrópica en particular, sobre los cuerpos de agua subsidiarios, y los arroyos no escapan a eso claramente, y luego también otros efectos como un aumento de la temperatura media y cambios en la diversidad, tiene que ver más con cuestiones ecológicas de lo que le sucede también a las comunidades, que las podemos resumir como un gran efecto de las ciudades en términos de degradación ecológica, estructural y luego funcional de este tipo de cuerpos de agua. Pero lo que no sabemos muy bien al día de hoy es cómo afectan estos cambios, estas infraestructuras, la presión urbana, sobre la comunidad bacteriana en particular. Y ahí es hacia donde queremos ir. Para empezar, tenemos dos líneas de cómo analizar a los condicionantes urbanos sobre la comunidad bacteriana. Voy a empezar por una que es la más trabajada al momento, que es la modelación de Escherichia coli en esta cuenca. Escherichia coli es una bacteria ultra conocida por todos nosotros porque es una comensal entérica de los intestinos de los vertebrados superiores, y nosotros estamos ahí incluidos. Acá tenemos un esquema de la bacteria, es un bacilo con sus cilias y un flagelito. Una particularidad de Escherichia coli que va a ser de mucho interés es que tiene una gran variedad de grupos taxonómicos dentro de la especie, interespecíficos, y a su vez tiene unos grupos hermanos dentro del género Escherichia que son de mucho interés también, son los clados crípticos, y ya después vamos a volver un poquito sobre eso. Como les comenté antes, Escherichia es conocida o tradicionalmente tratada como una bacteria de tipo comensal, de intestinos, de humanos, como parte de los vertebrados, y va a depender la estructura, digo, estos filogrupos, como se le llaman a los grupos filogenéticos dentro de Escherichia coli, se van a estructurar en una composición relativa en relación a los factores genéticos del huésped que los porta y a su vez de factores ligados a la dieta, y esto es según la bibliografía al momento. A su vez también conocemos que existen Escherichia coli también patogénicas, que no son menores, generan brotes de enfermedades a lo largo del mundo cada tanto. Tenemos las que producen giatoxina, las uropatogénicas, las patogénicas extraintestinales, o sea que también es un grupo de interés en cuanto a lo sanitario. Bueno, pero ¿cómo llegan? Si están ligadas a los intestinos, ¿cómo llegan a un cuerpo de agua? Por escorrentía, por ejemplo. Existe el aporte directo desde ya de la fauna, que mediante sus heces puede liberar bacteria a los cuerpos de agua, pero en lo que respecta al urbano es escorrimiento, traslocación. Tenemos, por ejemplo, las redes pluviales conduciendo la materia, cualquiera sea, Escherichia incluida, hacia los cuerpos de agua. La escorrentía superficial, digo, sin infraestructura, sino que llueve y los caminos, la impermeabilización aumenta la escorrentía de la cuenca y todo termina dentro de los arroyos. Y a su vez también hay evidencia de exfiltración de pozos sépticos que están mal aislados o con mal mantenimiento, mal hechos, y que contaminan napas y que puedan también contaminar a cuerpos de agua lindantes. Es por eso que Escherichia coli se emplea tradicionalmente como una bacteria indicadora de la contaminación fecal porque van de la mano. El tema es que hace unos 10 años, o un poco más,
se evidenció que ciertas cepas de Escherichia coli tienen capacidad de proliferar en estos ambientes secundarios. Entonces ya esta idea de nicho tradicional, de que Escherichia estaba solamente ligado al comensalismo y que se terminaba en el agua, bueno, iba a morir rápido y nada más, se desdibuja y ya no es tan así. En este esquema lo que les muestro es un poco mostrar, tratar de resumir dos efectos contrastantes de cuando Escherichia llega a un cuerpo de agua, en el cual si se encuentra con ciertas condiciones ambientales que le vienen bien, como tener buena disposición de nutrientes, una temperatura elevada, está favorecido en un proceso o un fenómeno, mejor dicho, de persistencia ambiental, mientras que situaciones que controlen más a las poblaciones, que tengan que ver con la baja cantidad de nutrientes, con bajas temperaturas o, bueno, condicionantes como la radiación solar, puedan o generen la muerte de estas bacterias. Y esto tendría que ver con un balance entre factores genéticos de estos grupos que hace poco que conocemos que existen dentro de Escherichia coli y a la vez de, bueno, controles ecológicos que son los que les venía contando, el tener buena disposición de nutrientes o el hecho de que tengan mucha predación, van a controlar a esta población. Como consecuencia de haber hallado esta posibilidad de naturalización de Escherichia coli, número uno, impacta sobre el uso de Escherichia como una bacteria indicadora de contaminación fecal, porque nos introduce ruido dentro de este parámetro que nosotros estamos acostumbrados a asociar a contaminación fecal reciente, y ahora parece que también tenemos que considerar el hecho de que esté viviendo en los sitios que nosotros muestreamos. Y a su vez que se han hallado factores de virulencia, es decir, artillería, que la descubrimos a nivel de los genes, por parte de estas bacterias para que puedan generar cuestiones sanitarias de riesgo. Entonces, es interesante, entonces, es pertinente estudiar este fenómeno. Ahora, yendo a nuestro segundo objetivo, tenemos que ir con la lupa un poco más hacia arriba, porque ahora vamos a hablar de la comunidad en lo global y no de Escherichia coli en lo particular. Lau también adelantó cuestiones fundamentales de las bacterias, de la comunidad bacteriana insertas en estos sistemas naturales, principalmente relacionadas al ciclo biogeoquímico, el flujo energético de la materia y, bueno, y de la energía en estos sistemas, al microbial loop, como ya se mencionó. Las bacterias en este tipo de cuerpos de agua pueden vivir libres en la columna o formando biofilms, es decir, estructuras mucilaginosas que pueden estar rodeando partículas pequeñas o estar en los suelos o en otros sustratos colonizables como pueden llegar a ser las plantas macrófitas que viven en estos lugares. Y bueno, su estudio es un proxy, nos habla sobre el estado de salud ecosistémico, ¿sí? Sobre la estructura y la funcionalidad de la comunidad. Nos interesa por eso conocerlas, adentrarnos en ellas. Bueno, acá como para poner un poco de glosario, cuando hable acá más de microbioma, me voy a estar refiriendo a toda la suma de organismos procariontes que habitan un nicho determinado, que en nuestro caso son los arroyos, y quería contarles brevemente que existe algo de información al momento sobre el impacto de los condicionantes urbanos sobre las bacterias, pero que nos quedamos un poco cortos todavía. Está en discusión, quiero decir. Los impactos fundamentales tienen que ver con cambios en la diversidad específica y funcional. Estos cambios de la diversidad están totalmente relacionados con el ingreso de bacterias alóctonas, con los contaminantes que están ingresando, o sea, eso que hablábamos antes de los controles bottom-up, de la cantidad de nutrientes disponibles, se ven modificados, por ende se va a ver modificada aquellos que pueden vivir en este tipo de cuerpos de agua y por ende se van a alterar también los flujos de nutrientes y a la vez se ha evidenciado que este tipo de cuerpos de agua tan impactados son reservorios de patógenos emergentes porque son lugares donde las condiciones ambientales son bastante favorables para que crezcan las bacterias, se favorezca la transferencia horizontal de genes, que sabemos que es el mecanismo por el cual las bacterias tiran información para todos lados y captan información, y eso es
un problemón, es un riesgo ambiental y sanitario grosso. Las bacterias, en este contexto, nos presentan un desafío enorme porque, a su vez, esta es una aproximación que el 1% de la diversidad es cultivable, es decir, yo me la puedo llevar a un laboratorio y mediante las técnicas microbiológicas cultivarla y luego caracterizarla. El 99% restante, hasta hace muy pocos años, era una caja negra y son las tecnologías NGS, las de secuenciación, de las cuales vamos a hablar un poquito, aquellas que nos van a permitir, nos desvelan respecto de este mundo que teníamos oculto y nos van a permitir hablar un poco sobre ellas. Entonces, con este cometido, hemos ido a los arroyos, hemos ubicado puntos de muestreo en base a situaciones que nos resultaban de interés, que tienen que ver con la infraestructura, y hemos hecho una campaña de muestreo en febrero del 2018, en verano, es una única campaña, es una foto que nos llevamos de los sitios del arroyo, en los cuales hicimos una caracterización limnológica clásica donde nos llevamos los parámetros del cauce y del hábitat, recolectamos muestras para conocer la fisicoquímica de la columna de agua también, más mediciones que se realizaron in situ, y a la vez nos llevamos las muestras biológicas, de las cuales solamente vamos a hablar de las microbiológicas en esta charla, que tienen que ver con Escherichia coli y coliformes, para cuantificarlos, conocer la abundancia de ellas en esta cuenca, conocer la estructura filogenética de Escherichia coli, cómo es la composición de estos grupos internos, de estos filogrupos, y a su vez conocer a la comunidad bacteriana, hacer un estudio de metagenómica dirigido. Y a su vez también colectamos muestras de las otras comunidades que viven en la columna de agua, que, bueno, son parte del trabajo en equipo que desarrollamos en el laboratorio. Hay tesis de grado, hay otros investigadores trabajando, etc. Entonces, tenemos nuestras variables respuestas de Escherichia coli, por un lado, en su abundancia y su estructura filogenética, y tenemos a la comunidad bacteriana. Ahora vamos a ver un poco, en unas filminas más adelante, de qué van estas variables, cómo las vamos a mesurar. Pero entonces nos interesa a nosotros, como pregunta original, saber qué las influenciaba, o sea, qué está detrás de esa distribución espacial, tanto de Escherichia coli como de las bacterias en general. Entonces desarrollamos, por un lado teníamos los parámetros ecológicos, que son los que medimos in situ y ex situ, y desarrollamos métricas para evaluar cuál es el impacto de la ciudad, de la urbanización a través de sus infraestructuras. Y a su vez también generamos parámetros espaciales. Les voy a contar un poquito también sobre eso. Para el desarrollo de parámetros de infraestructura, trabajamos en función de material ya divulgado, de público conocimiento, como es la información que proviene del Censo 2010, realizado por el INDEC, el cual nos permite conocer de un modo no actualizado como quisiéramos la densidad poblacional, la densidad de hogares conectados a cloaca, a agua potable y a pozos sépticos en cada uno de estos sitios, considerando una zona buffer que tiene un diámetro de 500 metros. O sea, nos agarramos cada puntito y estudiamos alrededor y mesuramos a ver qué pasaba en términos de estas variables. Y luego, en un trabajo colaborativo que realizamos junto al Instituto Nacional del Agua, mediante procesamiento de imágenes satelitales, obtuvimos otro tipo de información que tiene que ver con las condiciones de impermeabilización del suelo, o sea, cuán avanzada está la urbanización en cada uno de estos sitios. Solapamos las redes de drenaje pluvial que ofrecen los municipios o la provincia para ver cada punto qué tan drenado estaba por el sistema fluvial de las ciudades, los sistemas fluviales de las ciudades, la densidad de caminos y la cantidad de cuenca que hace aporte a cada uno de estos sitios. Esto es más o menos unas imágenes para mostrar ahí eso que es re interesante y que, bueno, es un laburazo que se mandaron la gente del INA. Estos mapas están realizados son mapas digitales de elevación del territorio que están realizados por sobrevuelos aéreos. Cada una de estas regiones muestra la contribución, el área de la cuenca que contribuye sobre cierto tramo del arroyo. Y por este lado, directamente ya son procesamientos de imágenes satelitales donde se pudo caracterizar zonas urbanas
que son estas que están en el grisecito, de las no urbanas que están en verde, y también poder caracterizar entonces la cobertura urbana de esta cuenca. Y por otro lado también, como dentro de los factores, como a nosotros solamente nos interesa conocer, y voy a volver a la plaquita anterior, principalmente los parámetros ecológicos y los parámetros de infraestructura, modelando a nuestras variables respuesta, también realizamos parámetros espaciales, que en realidad es un arreglo más que nada estadístico que quería contarles, como, bueno, mostrarles también la variabilidad, la variación de cosas que se hacen para llegar a estos resultados, que son mapas de autovectores que diseñamos nosotros, que tienen como sentido borrar la autocorrelación entre sitios. ¿A qué quiero decir con esto? Si nosotros volvemos a la red de arroyos, esta es la cabecera y esta es la cuenca baja, el agua va en este sentido, que sería de abajo hacia arriba, si movemos la imagen, entonces claramente hay una influencia de los sitios aguas arriba sobre los sitios aguas abajo. Nosotros queremos borrar esa influencia porque solamente nos queremos quedar con los factores urbanos y ecológicos del sitio sin tanto ruido. Y por eso trabajamos con este tipo de arreglos que son estadísticos para lograr ese cometido. Así que ya tenemos a nuestras variables explicativas, como le conté, lo ecológico, lo infraestructural, lo que se remite a la infraestructura y las variables espaciales. Vamos a ver un poco cómo trabajamos entonces con nuestras bacterias. Por un lado, tenemos la primera línea, Escherichia coli. Escherichia coli, que mediante laburo microbiológico tradicional, cultivamos y cuantificamos en placas, tanto Escherichia coli como coliformes, mediante el medio ChromoCult, que es un medio selectivo y diferencial. Luego practicamos aislamientos de las violetitas que se ven en la placa son Escherichia coli, las replaqueamos, otros medios, el medio McConkey, que es este que cuando crece Escherichia se ve con esta luz dorada que es muy linda, porque queríamos aislar bacterias para luego realizarles un protocolo de PCR, que es este que les menciono acá abajo, es una PCR multiplex, que usa muchos primers juntos, se arma una buena sopa de primers que van con sentido a dirigirse a ciertas regiones particulares del genoma de Escherichia coli, y que como feedback nos dice esta PCR, bueno, a su membresía respecto del grupo filogenético. Nos dice, bueno, esta bacteria pertenece al grupo filogenético A, esta B1, y etcétera, etcétera. Esta imagen es una electroforesis de los productos de esa PCR, corridos en un gel de agarose, que, bueno, dan evidencia un poco de cómo nosotros vemos los resultados. Una vez recabada toda esta información, mostrarles un resultado muy por arriba, que es plotearlos, ver la distribución espacial de esto, contarles que los niveles de Escherichia coli fueron altísimos en toda la cuenca, por más que esto sea azulcito. Este azulcito es el mínimo de nuestro rango, que es 100 por mililitro, y está muy por encima, está 2 órdenes por encima de lo recomendado para el uso de aguas recreativas, así que toda la cuenca está por fuera de algo seguro a nivel sanitario. Y luego, bueno, acá está en esta gráfica, están ploteadas las composiciones relativas por sitio en cuanto a los distintos filogrupos que les mencioné. Hallamos que la distribución está dominada por el filogrupo A, seguido por B1 y por D. Esto tiene sentido en relación a otros estudios que se han hecho en la región, en Brasil en particular, porque no hay mucho de esto tampoco en Sudamérica. Y luego, bueno, a partir de estos predictores que armamos, y tampoco sin entrar tan en detalle en los resultados en sí, hemos realizado análisis multivariados como para ver, bueno, y nuestros efectores, los predictores que nosotros queremos hacer hablar, cómo inciden. Hicimos particiones de la varianza, tanto para Escherichia coli como para los filogrupos, análisis de redundancias, y con esta información, principalmente hemos logrado llegar a proponer procesos mediante los cuales explicar esto que estábamos observando a campo, agarrándonos de teorías ecológicas, de procesos de competición, procesos de dispersión facilitada, que nuevamente la idea no era hablar sobre los resultados en sí, pero como, bueno, hacia acá estamos yendo con esta información, con hacer hablar a las variables predictoras,
respecto de nuestros datos microbiológicos. Y tenemos proyecciones en este campo, en esta línea de trabajo. Por un lado hemos detectado el primer clado críptico en Sudamérica, que eran este grupo de bacterias que estaba muy emparentado a Escherichia coli, que pertenecen al género Escherichia, y que en particular están muy asociados a la naturalización. Se cree que pueden estar naturalizadas al ambiente, así que es de mucho interés y es grato haberlo encontrado. Y nos interesa a futuro conocer si estos grupos tienen aptitud diferencial para persistir en el ambiente. Queremos saber eso. Hay algo de información en la literatura, pero es todo bastante nuevo, entonces, por un lado vamos a hacer genómica de estos grupos, de estos aislamientos, vamos a buscar genes que tengan un valor adaptativo, vamos a buscar factores de virulencia, de resistencia antibiótica, que son de mucho interés, y a la vez tenemos una parte experimental en la que pensamos hacer ensayos de supervivencia, o sea, poner a cultivar en el laboratorio a los distintos grupos bacterianos que nosotros pudimos recabar, a un N determinado de cada uno de ellos, y evaluar su capacidad de resistencia y evaluar a su vez también la capacidad de producir biofilms, que eran esas estructuras mucilaginosas que les conté hace unas diapos atrás, que permitían también la persistencia de este tipo de bacterias en el ambiente. Y bueno, ya yendo al tramo final de esta charla, contarles el abordaje de la segunda línea, que es la que tiene que ver con la comunidad bacteriana global, y siendo que el 1% de las bacterias es cultivable, como les mencioné antes, y que estamos ante un tema con eso, les quería contar un poco de la estrategia para abordar, entonces, para sortear este desafío que nos plantea la comunidad, si se quiere. Entonces, contarles que la tecnología que actualmente usamos se basa en la lectura del gen 16S. El gen 16S es el gen que codifica para la unidad ribosomal inferior, que se haya distribuida en muchos organismos. En particular, este gen tiene una zona ultraconservada y otra muy variable. La región conservada quiere decir que filogenéticamente es una región que se ha mantenido igual en distintos grupos taxonómicos, al menos bacterianos. Y en cuanto a la región variable, esta sí es altamente variable entre distintos grupos taxonómicos de bacteria, y eso nos permite, o sea, con gran resolución, identificar variantes genéticas. Es como huellas digitales. Lo que nos da el 16S a nosotros son huellas digitales y después de un trabajo bioinformático, identificar a quién le pertenece, machear con la taxonomía de esa huella digital e identificar quién es esa bacteria, ¿sí? Entonces, un poco la mecanística del trabajo es obtener nuestras muestras del agua de los arroyos, hacer unos filtrados secuenciales para quedarnos con la fracción de tamaño que es de 0,22 a 3 micras, que es aquí donde están las bacterias, no nos interesa ni lo más grande, y más chiquito, vivo, no habría. Dejamos pasar los virus, eso sí. Y bueno, este es un filtro que obtenemos a partir de este filtrado, de esta columna, esta porcioncita interna, sería como una acumulación de bacterias, así como se ven, y les practicamos una extracción de ADN genómico. Recuerden que las bacterias tienen un cromosoma único y circular. Se los extraemos y los sometemos, los enviamos a un servicio de secuenciación. Que bueno, acá mencionarles brevemente qué es la secuenciación. Es muchas técnicas, en realidad, pujantes en la actualidad, con mucho desarrollo y evolución, que se orientan a la lectura de las secuencias nucleotídicas del ADN. O sea, nos van a decir la secuencia lineal de un cierto material genético, ¿sí? A nosotros, dentro de lo que es secuenciación, nos interesa la secuenciación particularmente del gen 16S. Entonces, voy a tratar de explicar como esta línea dentro del trabajo. Tenemos nuestras bacterias, les practicamos, como les comenté, la extracción genética y orientamos, mediante primers, a levantar de todo el cromosoma bacteriano esa parte que es la huella digital que nos interesa. Y eso es lo que mandamos a secuenciar. Entonces, una vez que tenemos secuenciado, que el servicio nos envía estos archivos recontrapesados, mediante programas que, bueno, este es el DAA2, que se usan en R, podemos limpiar de, bueno, errores de secuenciación, un montón de cosas que pasan en el camino, y obtener
la tabla ASB, que es como lo conseguiste. Antes se le llamaba Autotable por el tipo de agrupamiento que se hacía. Lo más moderno es considerar los amplicon sequence variant, que quiere decir que, bueno, cada una de las secuencias, de estas huellas digitales que se encuentran, tiene un nivel de resolución muy bueno, es algo muy interesante para explorar. Y bueno, a partir de cruzar esta información obtenida de la secuenciación con bases de datos súper abultadas, que son producto de años y años de secuenciación de genomas completos, y está totalmente disponible y es gratuito, quiero decir, obtenemos tablas con asignación taxonómica, donde pudimos machear, bueno, esta secuencia, nuevamente huella digital, como lo estoy diciendo de forma analógica, nos permite identificar cierta bacteria. Y llegamos bueno, a un nivel taxonómico que no siempre es especie, generalmente no lo es de hecho, pero bueno, a algún nivel interesante de categorización taxonómica llegamos. Y de esa forma poder hacer, bueno, estudios de comunidad, por ejemplo, ¿no? Como relativizar en un todo cada taxa, cuánto contribuye en su abundancia. Luego, a partir de CS también se pueden hacer cosas súper interesantes como hacer trabajos de predicción funcional, trabajos de predicción patogénica, que bueno, es también un mundo. Y bueno, mostrarles algunas imágenes que hemos tenido a partir del trabajo con la secuenciación. Estos son, cada una de las barritas es un sitio de muestreo que están por tipicado, o sea, los 3 primeros pertenecen al primer sitio de las piedras y así. En I tenemos la abundancia relativa, que llega a 1, si fuera porcentual estaría en 100, ¿no? Y bueno, con colores los distintos filums, que bueno, es el nivel taxonómico que decidí agarrar para mostrarles, donde por ejemplo se ve las proteobacterias, que es este color medio fucsia, dominante como parte del núcleo microbiano de estos arroyos, súper presente, las bacteriodotas también, que es este color verduzco musgo, bacterias que aparecen en ciertos puntos y sistemas de arroyo, quiero decir, partes de la red hidrológica y que no aparecen en otros, como pueden ser las abundancias de las firmicutes, y así. Esto ya empieza a tomar el vuelo de las interpretaciones que se hacen al respecto. Otro tipo de análisis interesante también son las redes de concurrencia, donde, bueno, se agrupan a estos taxa. Acá también tenemos a nivel de filum, según su concurrencia. Bueno, identificar, por ejemplo, que habíamos dicho que proteobacteria era una muy general. Bueno, está relacionado positivamente, que son las flechas negras, con la ocurrencia de ciertos otros taxa, pero negativamente con otros, y estos entre sí forman un grupo de correlación, donde entre sí se correlacionan positivamente, pero no con el resto, y así. Así que, bueno, eso en cuanto a esta última parte del trabajo. Y bueno, para cerrar, hablar un poco de por qué hacemos ciencia, que bueno, yendo al trabajo así bien académico y científico en sí, nos interesa comprender las dinámicas microbianas en estos ambientes, nos interesa hacer estudios ecológicos y conocer cómo los factores inciden sobre las comunidades, pero también desde un sentido social nos interesan detectar problemáticas, alertar eventualmente a riesgos sanitarios y a la vez estar en la producción de información que pueda ser relevante para estrategias de mitigación, o sea, de reducir el impacto de las ciudades sobre los cuerpos de agua a la vez que de rehabilitación. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Lo hacemos de un modo interdisciplinario, somos un equipo de mucha gente, cada uno sabe una partecita, cada uno aporta lo suyo. Tenemos un enfoque que, bueno, tratamos de que sea lo más holístico posible, de abarcar bastante para entender mejor. Y entonces también entra la población local y hay la diversidad de actores, ¿no? El trabajar con las comunidades de vecinos, estar con la gente que vive en esos arroyos, que conoce, que sabe cuándo se inunda, que conoce cuál es el olor feo, qué hace en la industria, qué no hace. Así que bueno, eso es un poco el cómo lo hacemos. Y bueno, algunas afiliaciones, que es que yo trabajo en Exactas, mi doctorado está haciendo ya, tengo una beca de CONICET, el instituto en el cual trabajo es el IGEO, el Instituto de Ecología Genética y Evolución, dentro del laboratorio de inmunología en particular, y acá están mis compañeros, y bueno, y eso. Muchas gracias. Bueno,
Martín, muchas gracias. No sé si se me está escuchando en este momento. ¿Sí? ¿Se te está escuchando? Sí. Ah, perfecto. Bueno, tenemos dos o tres preguntitas bien puntuales acerca de lo que es el trabajo académico en sí. Después por ahí ir un poco más hacia tu recorrido, ¿no? Ya más personal, quizás. La primera que me llegó acá es, calculo que sobre la primera parte de lo que estabas contando, es por qué la elección de Escherichia coli particular. Bueno, por esto que les contaba de que es una especie modelo para evaluar la contaminación fecal. Es Escherichia principalmente y las coliformes totales, también se le llama, son dos variables de análisis de mucho uso en limnología y en evaluación sanitaria de los cuerpos de agua. Y bueno, a raíz de haber también encontrado esta información sobre su posibilidad de naturalización en cuerpos de agua, nos pareció súper interesante y bueno, por eso fue Escherichia. Pero bueno, también nos interesa la comunidad como un todo, ¿no? No solamente ella. Bien. Después preguntan, ¿existen métodos para remediar la salud de estos arroyos? Bueno, hay gente del laboratorio trabajando, Martín Graciano, que era uno de los miembros que comenté del equipo, es mi codirector. Hace un tiempo realizó una estrategia de puesta de plantas macrófitas nativas, también la instalación de unos humedales artificiales para el filtrado de los efluentes domésticos. Sí, está empezando a darse, bueno, son proyectos paralelos, ¿no? Y dentro de estos proyectos hay estrategias de rehabilitación también. Bien, ligado un poquito a esto quizás también, preguntan, ¿por qué crees que no se ha realizado una caracterización de la cuenca de estudio hasta hace tan poco? Uf, y bueno, de Tausia. no, no quiero decir desinterés, pero es como una zona muy castigada en lo socioeconómico, eh, donde mejor no informarse quizá, es una apreciación personal. Y bueno, creo que tiene que ver un poco con eso, con el no estar valorando el recurso como tal, el dejar que las industrias hagan, eh, que las misiones más ingenieriles respecto de cómo manejar un curso de agua hagan y que, bueno, que no esté a la altura de la información ecológica necesaria para tomar esas decisiones. Eso es como, bueno, en Varela acá nadie informa mucho qué pasa y bueno, y así es como se llega a esos estados de degradación ambiental. Bien, bien. Después, ¿se sabe qué impacto tiene la contaminación de los arroyos urbanos en el Río de la Plata? Mira, desconozco. Desconozco si existe una medida del aporte de estos arroyos para el Río de la Plata. Sí que las imágenes satelitales, esto no tiene que ver con mi trabajo, las imágenes satelitales muestran una pluma de contaminación cada vez que hay un efluente de Tigre hasta, bueno, donde nosotros trabajamos. La pluma de contaminación que acompaña toda la ribera de, bueno, de las ciudades que están puestas sobre esta zona es increíble, se ve por imágenes satelitales. Así que, bueno, yo desconozco en particular sobre la medida de los impactos de los arroyos sobre el Río de la Plata, sobre el estuario del Río de la Plata, pero sí, es notable que sí. Bien, después preguntan si hay grupos particulares de las zonas rurales. Grupos bacterianos particulares de las zonas rurales Acá me dijeron serían, grupos a secas, pero sí, vamos por grupos bacterianos. supongo, sí, ¿no? Bueno, mira, eso es algo en lo cual yo estoy recién empezando a explorar. Como les contaba, los datos de metagenómica dirigida al 16S son muy nuevos, así que, como que todavía no podría concluir mucho al respecto, pero en cuanto a Escherichia coli, que ya cerramos esa parte del trabajo, sí encontramos que ciertos filogrupos están bien asociados a la deriva, a la dispersión, perdón, a la dispersión facilitada por parte de las ciudades. O sea, las ciudades levantan estos filogrupos y la escorrentía los lleva a los arroyos.
mientras que hay otros grupos que están más ligados a la presencia de macrófitas, a ambientes un poco más prístinos relativamente, y bueno, tenemos evidencia de estructuración microbiológica, no a nivel de la comunidad, de mi parte, pero sí, por ejemplo, en cuanto a Escherichia coli. Bien. Después preguntan si tenés pensado meterte en citometría de flujo para la caracterización de microorganismos en algún momento. Ya te están mandando a laburar directamente, como si hubieras hecho poco. Que me quedé corto, me dicen. Bueno, mira, tenemos un compañero que está empezando a trabajar, está terminando la licenciatura, está empezando a trabajar con su tesina y, bueno, les conté que habíamos levantado muestras de distintas comunidades de la columna de agua, entre otras, virus y bacterias, que son para ser analizadas por citometría, así que la pregunta viene bien para contarles eso, de que sí, que estas dos comunidades, o sea, cuando uno ve bacterias por citometría no diferencia a nivel taxonómico, sino que ve poblaciones grandes con virus lo mismo, pero sí, es algo que se va a considerar para caracterizar mejor este lugar. Bien, y lo último de la parte académica, ya no tanto en cuanto al estudio en sí quizás, es, nos preguntan dónde se pueden ver los estudios realizados. Los que ya están hechos, bueno, Scholar, o sea, Google y salen, ya están publicados. Buscan a vos como autor, Y digamos, después, ahí en Scholar Google. En realidad, un paper mío por este trabajo está en vías de producción, todavía no hay nada. Así que si buscan en Google Scholar Martín Saraceno, hay algo de la tesina, pero nada más. Pero bueno, hay publicaciones a congresos, que no sé si conocen el ResearchGate, quizá a algunos les suene y a otros no, pero bueno, es como una comunidad donde investigadores, becarios, etcétera, subimos producción. Y nos enteramos, hacemos preguntas, cosas así. En ResearchGate, que bueno, lo podemos linkear, lo puedo escribir acá en el texto, ahí subí muchos de estos trabajos presentados a congresos, ahí lo puse. Así que si alguno quiere verlo, puede entrar ahí, buscar Martín Saraceno y van a encontrar esas cosas. Bien, acá está la última de la parte académica. Te preguntan si contemplan la posibilidad a futuro de analizar presencia de virus o protista. Bueno, un poco habías dicho con lo de citometría de flujo. Sí, además están las muestras, eso es para virus y bacterias, y están las muestras de zooplancton y fitoplancton también, que bueno, otras otras compañeras miembros del laboratorio están encargándose de la cuantificación. Así que sí. Bien, bueno, y ahora ya quizás yendo más a un plano de tu tránsito, ¿no? Ya que estamos en un evento del centro de estudiantes, estamos gran parte de la gente que está acá presente, a quien agradecemos mucho la presencia, es de la... bueno, quería preguntarte un poco cómo fue tu camino, digamos, ¿no? ¿Por qué biología? ¿Por qué la UNLU? ¿Cómo llegaste al doctorado en donde estás ahora? Un poquito cómo fue ese recorrido. Bueno, me metí en la UNLU a estudiar licenciatura en ciencia biológica porque de gurí ya venía por ahí la mano. Ya sabía que me gustaba la biología, pero bueno, no conocía mucho el camino y tampoco entendía las implicancias de un biólogo, ¿verdad? Es algo que creo que es bastante recurrente. No conocemos mucho la profesión. Bueno, ahí dentro me orienté en biología dentro de la Universidad de Luján, me orienté en biología molecular y celular, fui por ese lado, pero me faltaba poder estar en el campo, realmente meter los pies dentro de un arroyo, estar entre plantitas, yo necesitaba eso. Entonces, me demoré mucho en terminar la carrera porque no encontraba, no me hallaba, dónde estaba mi nicho. Tampoco quiero decir que lo encontré y acá me quedo, pero bueno, nada, tiene que ver mucho más conmigo esto que lo estrictamente molecular. Y bueno, yo estaba laburando con Claudia Felló, estaba trabajando para la carrera de especialización, haciendo un laburo administrativo. De alguna forma conozco personalmente a quien ahora es mi codirector, y luego Adonis Giorgi manda un mail de esto de divulgación, de bueno, se está buscando un becario en la UBA, etc. Yo estaba con ganas de mover,
Y bueno, uní las flechas, le escribí a Martín Graciano y me candidaté. Y así es que empecé a trabajar en la facultad de exactas de allá. Salió bien, por suerte. Bueno, y encontraste también la pata, esto que particularmente también en UNLU nos pasa bastante, como está estructurada la carrera, que uno es o ecología molecular, hay medio una interna ahí, hay generaciones que son todas ecólogas, después son todas moleculares. Bueno, vos encontraste la ancha avenida del medio, digamos, metido ahí. Bueno, demostrando que son dos cosas que vayan. Sí, a full, es que muchos grupos. Perdón la interrupción. Sí, hoy día la ecología se está valiendo y mucho de todo este tipo de herramientas de la biología molecular. Es clave encarar un estudio de tipo ecológico teniendo estas informaciones. Si vas a estudiar comunidad bacteriana, no te queda otra, por esto que les decía de la limitación metodológica. Pero bueno, en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Luján, tenemos un montón de grupos que hacen ecología valiéndose de distintas estrategias, que no son estas del 16S, son los microsatélites, son otro tipo de herramientas, pero que utilizan secuenciación, utilizan PCR, o sea, lo trabajamos y mucho en ecología. Así que bueno, es un mito que están separadas en realidad. Bien. Bueno, creo que son todas las preguntas. Martín, la verdad, te agradecemos yo en particular y el SEBI en general por el tiempo, por el espacio, por toda la presentación, el esfuerzo que metiste. Así que, bueno, te saludamos. Muchísimas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes por convocar, gran evento. Bien, bueno. Ese era Martín Saraceno. Ahora no se vayan todavía.